¿Estamos dispuestos a perdonar? Esa es una pregunta que va directo a cada uno de nosotros. Cuando nos adentramos en el tema del perdón, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz y sobre todo que nos dé sentimientos de Jesús. Pero vamos a entenderlo mucho mejor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo del 21 en adelante, donde Pedro le hace una gran pregunta a Jesús. Fíjate la pregunta que le hace Pedro a Jesús. Maestro, ¿acaso debo de perdonar 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esa respuesta de parte de Jesús para Pedro? Que siempre tenemos que estar abiertos al perdón, porque al primero que le beneficia perdonar es a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice este gran santo. La espada del odio y del resentimiento, antes de traspasar a quien se odia, traspasa a quien odia. Palabras de San Agustín. Esas palabras nos tienen que simbrar para entender el perdón. ¿Por qué Jesús le responde de esa manera a Pedro? Porque tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar. Pero aquí surge una pregunta. ¿Acaso yo puedo perdonar? Y dentro de nosotros nace la incertidumbre. No puedo perdonar. Y tenemos que entenderlo con estas palabras del Catecismo Católico en el numeral 1707. Y miren lo que dice el Catecismo Católico. Es la Iglesia la que habla a cada uno de nosotros. El hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad y sucumbió a la tentación. Dentro de nuestro corazón, dice la Iglesia, conservamos el bien, pero en nuestra naturaleza llevamos la herida del pecado original y hemos quedado inclinados al mal y sujetos al error. O sea, en nuestro corazón hay un deseo de perdonar, y si cada uno de nosotros nos examinamos, vamos a encontrar que siempre estamos buscando maneras de perdonar. Te perdono, pero ya no vengas a mi casa. Te perdono, pero ni siquiera pases por la acera de enfrente. No, ese no es el perdón al que se refiere Jesús. Por eso cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, tenemos que estar atentos a lo que decimos. Recordemos esa frasecita: Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Imagínate que Papá Dios nos escuchara. Imagínate que te perdonara como tú perdonas. Imagínate que fueras al sacramento de la confesión y el sacerdote de parte de Cristo te dijera: mira, dice Dios que sí te perdona, pero que no vuelvas a venir a la iglesia. No, hermano. El perdón al que se refiere Jesús es el perdón que te va a liberar. Es el perdón que te va a sanar. Perdonar no es un sentimiento, es la decisión de querer ser feliz. Por eso vuelvo a repetir esta frase que te decía hace un momento. Recuerda que la espada del odio y del resentimiento, antes de tocar a quien se odia, primero toca a quien odia. Es esa espada del resentimiento que te viene a esclavizar, que te viene a enfermar, que te viene a aniquilar, que te viene a esclavizar. Por eso tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos que emprender ese camino del perdón. San Pablo en Romanos 7, capítulo 15, nos dice: no entiendo lo que me pasa. O sea, es la lucha de la que hablaba el catecismo. Deseamos hacer. San Pablo decía: no entiendo lo que me pasa, porque queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. O sea, dentro de nosotros siempre va a haber una lucha. No entiendo lo que me pasa. A veces nosotros queremos perdonar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos el auxilio de alguien muy importante. Pero veamos lo que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Aquel que no perdona es un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando no perdonas a tu hermano que ves? Es ahí donde nosotros tenemos que entender que la misericordia nos compromete primeramente con nosotros. Cuando tú perdonas, eres misericordioso contigo.
empiezas a vivir el plan de salvación, porque te vacías de todo el vinagre que te quiere enfermar, que te quiere destruir, que te quiere apartar. Por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo. Y miren lo que dice la iglesia, que es madre y maestra, a través del catecismo en el numeral 2843. No está en nuestras manos, no está en nuestras manos dejar de sentir la herida, de olvidar. La iglesia es clara. Pero aquel corazón que se ofrece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria. Tenemos que ser compasivos, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que tener esos sentimientos de Cristo. Y repito, el primer acto de misericordia y compasión es con nosotros mismos cuando nos decidimos a perdonar. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder emprender ese camino, de poder llegar a ese gran mandamiento que Jesús le dirigió a Pedro. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es la decisión de ser libre, es la decisión de ser feliz, es la decisión de ser pleno. Y recuerda, cuando quieras guardar ese resentimiento, que la primera persona que se daña, se esclaviza, se mutila, eres tú mismo, soy yo mismo. Por eso, Espíritu Santo, danos la gracia de emprender el camino de la misericordia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sentimientos de misericordia para poder ser libres. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Levantémonos y volvamos a la casa del Padre. Nada de andar con carita de chicles aplastados pensando que no podemos. Tenemos a un gran aliado, el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida. Por eso clamemos y digámosle: ven, Espíritu Santo. ¡Ánimo, pueblo de Dios!